Queremos resolver la ecuación dada, y porque 3.16d significa 3.16 veces d, la solución es el valor de que hace 8.21 más 3.16 veces d, igual a 18.7644. Al resolver una ecuación que contiene decimales, tenemos la opción de dejar los decimales en la ecuación, y resolver la ecuación en su forma dada, o el segundo método sería multiplicar ambos lados de la ecuación por un valor que eliminaría los decimales de la ecuación. En este video, resolveremos la ecuación en su forma actual con los decimales en la ecuación. Entonces queremos resolver la ecuación 8.21 más 3.16d. Es igual a 18.7644. Debido a que podemos resolver esta ecuación en dos pasos, esta ecuación a menudo se llama ecuación de dos pasos porque podemos aislar la variable d en dos pasos. El primer paso es usar sumas o restas. Para aislar el término variable, tenemos que tener cuidado aquí porque podría ser tentador restar 3.16 en ambos lados de la ecuación, pero eso no funcionará porque el 3.16 está unido a la variable d por multiplicación. Pero podemos deshacer o eliminar 8.21 restando 8.21 a ambos lados de la ecuación. Entonces, para el primer paso, restaremos 8.21 a ambos lados de la ecuación. Restar 8.21 a la izquierda deshace el positivo 8.21. Luego realizamos la misma operación en el lado izquierdo, pero debemos asegurarnos de alinear los valores de posición correspondientes para poder restar con precisión. Así que simplificando. De nuevo, a la izquierda 8.21 menos 8.21 es 0. Así que nos quedamos con 3.16d a la izquierda. A la derecha, tenemos que restar. Si es útil, podemos poner un 0 en el valor posicional de las milésimas y 10 milésimas. Antes de restar, mueve el punto decimal hasta la diferencia, y ahora resta. 4 menos 0 es 4, 4 menos 0 es 4, 6 menos 1 es 5. 7 menos 2 es 5, 8 menos 8 es 0, y todavía tenemos 1 en el valor posicional de las decenas. El segundo paso es multiplicar o dividir para resolver la variable d. Y nuevamente, porque 3.16d significa 3.16 veces d. Para deshacer la multiplicación por 3.16, nuestro segundo paso es dividir ambos lados entre 3.16. Nuevamente, en el lado izquierdo, dividiendo entre 3.16 deshace la multiplicación por 3.16. Y por lo tanto el lado izquierdo se simplifica a d. Esto también es 3.16 dividido por 3.16, que es igual a 1. Una vez d es d. Y por lo tanto, la solución es igual al cociente de la izquierda. Encontremos este cociente a un lado. Entonces tenemos 10.5544. Dividido por 3.16. El primer paso es hacer que el divisor sea un número entero. Para hacer 3.16 un número entero, multiplicamos por 100, que es lo mismo que mover el punto decimal a la derecha dos lugares, entonces 1, 2. Y podemos hacer esto siempre que hagamos lo mismo con el dividendo. Multiplicando el dividendo por 100. Es lo mismo que mover el punto decimal a la derecha dos lugares, 1, 2. Entonces, aquí está el punto decimal, que nos movemos al cociente y dividimos como lo hacemos normalmente. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar cuántos 316 hay en 1055. Y hay 316 en 1.055. Ahora nos multiplicamos. 3 por 6 es 18. Forma un intercambio con el 1, 3 por 1 es 3 más 1 es 4 y 3 por 3 es 9. Ahora restamos. Si esta diferencia es menor que 316, los 3 son correctos. Restando, tenemos que realizar un intercambio aquí. Entonces 15 menos 8 es 7. 4 menos 4 es 0, y 10 menos 9 es 1. Debido a que 107 es menor que 316, los 3 son correctos. Baja el siguiente dígito, que es 4. Y ahora necesitamos determinar cuántos 316 hay en 1074, que, nuevamente, serán 3. Ya sabemos que 3 veces 316 es 948. Restando, forma un intercambio aquí. 14 menos 8 es 6, 6 menos 4 son 2 y 10 menos 9 es 1.
Nuevamente, 126 es menor que 316. Entonces los tres son correctos. Baje el siguiente dígito, que es 4, y ahora necesitamos determinar cuántos 316 hay en 1264. Bueno, sabemos que 3 veces 316 es 948, así que veamos si hay 4 316 en 1264. Multiplicando, tenemos 4 por 6, eso es 24, formamos un intercambio con los dos, 4 por 1 es 4 más 2 es 6 y 4 por 3 es 12. Observe cómo hay exactamente 4 316 en 1.264. Restando la diferencia es 0, y por lo tanto el cociente es 3.34, lo que significa que la solución a la ecuación es de es igual a 3.34. Antes de irnos, verifiquemos nuestro trabajo sustituyendo 3.34 en la ecuación para asegurarse de que satisface la ecuación. Formando la sustitución, tendríamos 8.21 más 3.16 veces 3.34 es igual 18.7644. Vamos a evaluar el lado izquierdo de la ecuación usando una calculadora. Entonces 8.21 más 3.16 veces 3.34 es igual a 18.7644. Y por lo tanto nuestra solución es correcta. El lado izquierdo es igual a 18.7644 y también lo es el lado derecho. Este es nuestro cheque para verificar. Nuestra solución es correcta. Y si está interesado, resolveremos esta ecuación nuevamente en el siguiente video eliminando primero los decimales de la ecuación. Espero que hayas encontrado esto útil.